Hola, sean todos muy bienvenidos a SNE Chile, Simposio para la Educación 360. Hoy estamos con Jaime Señartu, director del Magíster en Educación, profesor de Historia y Geografía en Enseñanza Media y licenciado en Educación de la Universidad Bernardo Higgins. Magíster en Sociología también de la Universidad Alberto Hurtado, quien nos va a hablar hoy de la importancia de la orientación educativa en la secundaria. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muchas gracias. Queremos conversar contigo hoy día acerca de esta orientación educativa en la era secundaria. Ya hemos hablado en otras charlas del tema de la educación parvularia o preescolar, con la importancia también del apego, y nos gustaría que conversáramos también acerca de esto, porque también es parte fundamental de la educación, cómo nosotros estamos orientándonos a lo que queremos ser, a lo que queremos estudiar y a lo que nos queremos dedicar también desde una etapa de la enseñanza media, ¿cierto? Desde que uno entra en enseñanza media es como que vas a estudiar, preocúpate de las notas, esto te sirve para la prueba, para lo que vas a hacer en la vida. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esto? Sí, bueno, en ese sentido yo creo, desde la perspectiva al menos de lo que nosotros logramos ver en nuestros estudiantes de pedagogía, en nuestros estudiantes que ingresan a las facultades, sobre todo a la Facultad de Educación, que lógicamente es la más cercana, que al menos desde mi perspectiva tengo mayor contacto, es fundamental el tema de la vocación. Evidentemente, la vocación en algunos casos es algo que uno no lo percibe hasta que está dentro, porque uno puede decir, me gusta enseñar, siempre me ha gustado, de muy chico me he desempeñado enseñándole a mis compañeros, a mis hermanos más chicos. Sin embargo, cuando uno realmente está ahí, es cuando se empieza a dar cuenta si la orientación que uno tiene realmente es la correcta o no. Entonces, en ese sentido, como la vocación finalmente uno la conoce en el momento, en la praxis, lo ideal es, lógicamente, tener esa orientación al menos al área que uno más o menos le gustaría abordar o abarcar, porque uno cuando estudia pedagogía más o menos sabe a lo que va. O sea, se entiende que uno tiene que estar en contacto con estudiantes, se entiende que uno tiene que estar en contacto con un medio social. Quizás otras disciplinas no lo tienen tanto. El caso de la ingeniería, por ejemplo, u otras disciplinas que son un poco más genéricas, no está ese contacto directo que tiene la pedagogía propiamente tal. Muchas veces sí, es verdad eso, pero también muchos de nosotros o mucha gente que no estudia efectivamente pedagogía como tal, termina haciendo docencia en otras universidades, institutos, a personas. En general, esta vocación quizás no es para ser profesor como propiamente tal, pero sí ejercer la docencia desde la experiencia que tiene uno, que también es súper válido. Yo, por ejemplo, hago docencia, pero yo no me considero profesora porque yo no estudié pedagogía. Entonces, yo hablo desde mi experiencia. Y también es importante entender o darles a entender a los jóvenes que estudiar pedagogía, como dice usted, es un tema de vocación. Uno no puede estudiar pedagogía porque es lo que le alcanzó con el puntaje. Yo creo que cómo podemos expresar o cómo podemos darles a entender a los jóvenes eso, que la pedagogía es algo fundamental para la educación de los niños, niñas y jóvenes. Claro, en ese sentido lo que nosotros tenemos que entender que efectivamente la educación y todos los modelos educativos históricos, y aquí me meto un poquito en la historia, dado que es mi formación inicial, sin embargo, sin duda ha sido uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad finalmente. La educación desde los tiempos más ínfimos, desde la prehistoria inclusive, ya se generaban ciertos procesos educativos que se ven mucho más materializados en la edad antigua con estas grandes civilizaciones, ¿cierto? Con los griegos, con los egipcios, donde ya había una estructura mucho más definida respecto a lo que era el rol del profesor como tal. Sí, sin embargo, ya si lo llevamos a una trascendencia social a la actualidad, evidentemente la educación toma un valor social. Si bien uno estudia una carrera, si bien uno va a ser remunerado por lo que hace, finalmente uno está aportando en la construcción de una estructura social y de lo que viene para el futuro, porque uno está educando a futuras personas que van a ser partícipes de la sociedad, que van a tener que participar activamente, que van a tener que votar, por ejemplo. Entonces, de ahí va la importancia, por ejemplo, de fomentar en los estudiantes el voto. Si hoy en día tenemos una sociedad que no le gusta votar, evidentemente puede que haya un descontento con la clase política como tal, pero más allá de eso, la función que tiene el profesor justamente, por ejemplo, el profesor de historia, justamente
motivar o incitar a los estudiantes a la importancia que tienen esos procesos. O sea, al final de cuentas la docencia se termina transformando en un proceso formativo integral que uno también tiene constantemente como profesor, porque uno también se está nutriendo de la sociedad, de la externalidad, la cultura va cambiando, ¿cierto? Uno lo que estudió en la universidad el año 2010 cambia, el 2020, la sociedad sobre todo tiene cambios bastante abruptos y constantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde una lógica práctica, sin duda que aporta desde la vocación que uno tenga, pero también en el servicio de formar, el servicio del formador, el docente como formador. Exactamente. Y también es muy cierto lo que dices, el tema de poder formar gente que no solamente tenga conocimiento, sino que sepa racionalizar ese conocimiento desde la perspectiva de un contexto histórico y también de lo que uno quiere para el futuro. Y por eso también es importante también el tema de la vocación, el tema de la educación cívica, el tema de la historia, a lo mejor no repetir procesos, a lo mejor aprender de esos procesos Claro. y tomarlos en cuenta para el futuro. Entonces, yo siento que el tema de la pedagogía es los valores y todo. Uno dice, uno lleva al colegio a los niños para que los eduquen. Uno lleva a los niños para que les entreguen conocimientos y los enseñen a racionalizar. La educación en general la enseñan los papás o la gente que está a cargo de los niños. Entonces, también tenemos que tener y tenemos que hacer esta diferenciación. Los niños muchas veces ahora ven a los profesores como un otro, como un par, siendo que el profesor igual tiene que ser una figura relativamente de autoridad, creo yo. ¿Cómo ha sido también ese cambio? ¿Cómo ustedes desde la universidad también les enseñan a los futuros educadores el tema de mantener este límite que uno puede ser un simpático, uno puede ser un profesor amable, simpático, que enseñe de forma entretenida, pero uno no es un par con el alumno? ¿Cómo hacen esa diferenciación? Bueno, esa diferenciación, evidentemente hoy en día es mucho más compleja generarla, dado que hoy en día el mismo hecho de que se utilicen mucho las redes sociales, por ejemplo, el Instagram, el Facebook o el WhatsApp, finalmente ha agilizado los conductos de comunicación con nuestros estudiantes, en donde ya no nos remitimos solamente al correo o a la comunicación directa en el establecimiento escolar, en el caso nuestro en la universidad. En ese sentido, para nuestros estudiantes al menos va también desde una formación valórica que se les entrega finalmente, porque no hay ninguna asignatura propiamente tal que el estudiante de alguna u otra forma aprenda o comprenda cómo tiene que generar esa separación del proceso. Sin embargo, desde lo valórico y desde las asignaturas prácticas que los estudiantes tienen, porque evidentemente en el caso de nuestra universidad, nuestros estudiantes de la Facultad de Educación comienzan con sus prácticas desde tercer semestre, eso les va ayudando un poquito a ir entendiendo esa diferenciación, porque si nosotros nos vamos a un caso práctico, por ejemplo, tenemos un estudiante que ingresa de 18 años a nuestra carrera, por ejemplo, él pasa segundo año y con 19 años tiene su primera práctica. Y la diferencia que tiene él de edad, si lo vemos en un sentido estricto, es muy pequeña, ¿cierto? O sea, probablemente va a tener 19 años, los estudiantes de cuarto medio tienen 18, tienen 17, los de tercero medio, etcétera, entonces la diferencia es muy mínima. Entonces ahí va el elemento que es sumamente importante, que las prácticas tienen que tener un concepto de progresividad. La idea es que el estudiante primero tenga prácticas observacionales, por ejemplo, donde vaya comprendiendo ciertas dinámicas internas que se dan en los contextos educativos, para ya llegar evidentemente a una práctica profesional en donde ya se desempeña como un par directamente. Entonces, ese proceso de aprendizaje que va teniendo el estudiante finalmente es como lo que se hablaba antiguamente, el currículum oculto. O sea, algo que el estudiante va aprendiendo con el día a día, con el constante roce en los centros educativos, y va entendiendo que también hay ciertos aspectos que tiene que poner ciertos límites con los estudiantes, y eso de alguna u otra forma también se va materializando. Ahí es súper importante también, porque evidentemente el estudiante nunca va a estar solo en un proceso de práctica, sino que va a tener por un lado el acompañamiento del profesor del establecimiento escolar, que eso es sumamente importante, porque finalmente él no va solo al establecimiento, sino que está al alero de un profesor del colegio, que entiende la dinámica, que entiende la cultura del colegio, y por otra parte el profesor de la universidad, que se le asigna.
un profesor supervisor que va a ser el encargado de hacerle un seguimiento del proceso y además ir a ver cómo está desarrollando sus acciones propiamente tal en el centro de práctica. O sea, un supervisor que va al centro de práctica. Claramente, hoy en día, por el concepto del COVID, esto se ha tenido que alterar a supervisiones virtuales, por ejemplo. O sea, igual hemos buscado las formas de adaptarnos, pero sin duda que eso aporta a que el estudiante de alguna u otra forma se sienta acompañado y constantemente se le esté haciendo ver finalmente ciertos límites que él tiene que establecer en su relación con los estudiantes propiamente tal. Eso es súper importante. A eso iba también mi otra pregunta. Esta pandemia nos ha causado una revolución a todo el mundo. Claramente ese es el fin, o sea, por eso se llama pandemia y no es algo más acotado, pero también a uno como papá, a uno como docente, como profesional, en general, como la vida completa se trastocó. Y también a los estudiantes, y también a los estudiantes de pedagogía. ¿Cómo lo pueden hacer para poder trabajar? ¿Cómo lo han hecho? Sí, bueno, nosotros al menos en la Facultad de Educación para nosotros fue un proceso bastante complejo porque si bien yo soy director del magíster, también yo me desempeño como jefe del Departamento de Ciencias Pedagógicas, que es un departamento que está en la Facultad de Educación y que justamente por casualidad coordina todo el proceso de prácticas. O sea, yo soy el coordinador de práctica de la Facultad de Educación. Entonces, conozco muy bien cómo se dio dicho proceso porque finalmente lo viví. Claramente cuando llega la pandemia, en marzo 2020, claro, efectivamente ahí eso genera una revolución paradigmática para todos, para nosotros, para los establecimientos escolares. Entonces ahí fue sumamente complejo implantar propiamente tal los procesos de práctica. Pero ya más o menos para el mes de agosto, cuando ya estaba todo un poco más ordenado, ya estaba todo un poco más organizado, los establecimientos escolares ya contaban con aulas, se comienza a regularizar el proceso de práctica de nuestros estudiantes y esto al alero, en el caso nuestro, de nuestra universidad y nuestra facultad, en conjunto con el Mineduc, bajo la red de tutores para Chile, que fue un programa que ellos comenzaron a desarrollar en ese entonces, por esas fechas, que básicamente nos entregaba un apoyo fundamental en el sentido de que nuestros estudiantes igualmente hiciesen prácticas, pero prácticas en los contextos de virtualidad. Entonces, ahí vino la parte más operativa que nosotros tuvimos que desarrollar, que fue contactarnos con nuestros centros de práctica con convenio y nuestros centros de práctica que no necesariamente teníamos convenio, pero que sí había una relación, una vinculación en algún momento con algún estudiante en práctica, etcétera, o algún egresado que finalmente trabajó en estos lugares, para conocer las modalidades de trabajo que ellos estaban llevando. Si estaban teniendo modalidades híbridas, por ejemplo, ya se comenzaba a hablar de este tipo de modalidad, o estaban 100% online. Entonces, ahí nosotros tuvimos que generar un proceso adaptativo en donde tuvimos que adecuar todos los instrumentos evaluativos a estas modalidades finalmente virtuales, donde nuestros estudiantes, por ejemplo, cumplían distintas funciones, desde creación de material pedagógico como cápsulas, por ejemplo, como PowerPoint, como utilización de software como el Geniali, por ejemplo, etcétera, y también directamente docencia virtual. O sea, tal cual estamos teniendo esta entrevista en este momento, conectado con 40, con 35 estudiantes y teniendo que pasar un contenido directamente. Entonces fue un proceso complejo, sí, pero que al menos nuestra Facultad de Educación lo superó de bastante buena forma y bueno, sumarnos a la red de tutores finalmente nos genera un plus, porque contar con el respaldo del Ministerio de Educación hasta cierto punto también genera una relevancia mayor que al menos nos toman en consideración los centros de práctica propiamente tal. Y bueno, ya este año fue el proceso mucho más fácil, pero claramente también constantemente adaptándonos, porque bueno, este año algo que no se vivió el año pasado fue esta transición a las modalidades híbridas, en donde nuestros estudiantes en algunos casos tienen que ir presencialmente y hay otras acciones que tienen que desarrollar virtualmente. Entonces hemos estado teniendo que adaptarnos finalmente a todos los procesos que ocurren directamente en el medio. En ese sentido, nuestra universidad es la que se ha adaptado a los requerimientos de los establecimientos escolares y bueno, hemos salvaguardado claramente que nuestros estudiantes cuenten con la vacuna, con las vacunas, finalmente con el pase de movilidad y todos los resguardos pertinentes que de alguna u otra forma se pueden llevar a cabo para que la práctica de nuestros estudiantes finalmente sea óptima y evitemos el riesgo de contagio finalmente, que es lo que no queremos. No queremos que ningún estudiante se nos contagie, por ejemplo, en una práctica presencial. Entonces, ese fue el proceso en líneas generales. Perfecto.
Y claro, porque de hecho ahora estaba justo ahí viendo un tema con mis hijos que están, porque pasa que uno de repente está claro en una entrevista o algo así y llega la familia o preguntan cosas, Claro, entonces es súper importante también saber manejarlo desde el punto de vista como estudiante y también desde el punto de vista como docente, como profesor, como educador, dar a entender que esto también es normal, o sea, que uno esté conversando con alguien y de repente se cruza alguien por atrás o no tiene que en el fondo perder uno la concentración ni tampoco lo que estamos haciendo por el hecho de estar en la casa. Yo creo que es importante también que entender que esta posibilidad del híbrido o del online llegó para quedarse y llegó para quedarse de un momento a otro muy... estábamos un viernes en clase presenciales y el lunes ya no había. Entonces, así de fuerte fue. mm, Y es importante, como dice usted, Jaime, el hecho de que las universidades también que enseñan a los, a los profesores a enseñar, a los futuros profesores, sepan también adaptarse a esos cambios, mm. adaptarse a que las clases sean online, adaptarse a que nosotros demos clases online también o híbrido y, y que la educación es igualmente válida. Yo creo que también es eso, enseñar o tratar de darles a entender de, no por estar en un salón, que sí es algo que te hace interactuar, por supuesto, y todo, el tema social que es importante, pero no por no estar en un salón uno no deja de aprender. Claro. Pero hay un factor también súper relevante que nosotros tuvimos que lidiar, fue justamente el factor tecnológico, porque nuestros estudiantes, si bien son de una sociedad de un conocimiento mucho más desarrollado en el ámbito del uso de las tecnologías, ¿cierto? Sin embargo, había que comenzar a lidiar con estas plataformas, con el Moodle, por ejemplo, con el Teams, con el Collaborate o el mismo Zoom, que eran plataformas que no conocíamos, las habíamos utilizado quizás en algún momento en nuestras vidas para una videollamada, por ejemplo, con nuestros padres, nuestros familiares a distancia, pero que claramente se volvían mucho más comunes. Entonces, en ese sentido, nosotros, al menos desde nuestra facultad, también tuvimos que capacitar a nuestros estudiantes en el uso de plataformas. Tuvimos capacitaciones el 2020 y también el 2021, en donde claramente les entregamos ciertas herramientas que ellos podían usar en estos contextos pedagógicos y la verdad lo agradecieron bastante los estudiantes. En general fue un bastante buen apoyo que también sirvió para los profesores, para nosotros, porque independiente nosotros quizás tengamos mayor manejo de ciertos elementos TICs o herramientas, finalmente tampoco teníamos esta experiencia de lidiar con estas clases sincrónicas constantemente. Lo habíamos vivido quizás, como le comentaba, particularmente en algún caso inclusive familiar o alguna instancia de índole, pero no tener que desempeñar clases directamente de esta forma. Entonces fue un proceso adaptativo, pero bueno, una de las grandes características que tiene el ser humano es la capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación finalmente fue lo que terminó primando y finalmente aportó en el desarrollo de nuestras prácticas pedagógicas y también de las experiencias de nuestros estudiantes en el sentido de no entorpecer su transcurso curricular correcto. Claramente, siempre expuestos lógicamente a este estrés visual, a este estrés auditivo que nos genera estar constantemente en un computador, el sedentarismo, que también es una de las causales que se vio fuertemente reflejada con esta pandemia, pero que al menos desde el aspecto curricular, desde el aspecto al menos de la docencia, del aprendizaje que tienen nuestros estudiantes propiamente tal, se pudo desarrollar con relativa normalidad, guardando evidentemente las proporciones. Ahora, desde el punto de vista secundario, ¿cómo crees que va a afectar el tema de estas clases híbridas online con la prueba de transición? Que les han cambiado tantas veces los nombres que de repente uno se pierde Claro. ahí con los nombres. Tenemos que esperar que bajen un poco los puntajes, tenemos que esperar. ¿Cómo sería este proceso nuevo, esta nueva era? Claro. Bueno, el proceso de prueba de transición universitaria, al menos el año pasado, yo también lo viví, lo viví como jefe de local de un establecimiento en Recoleta. Claramente el año pasado fue muy complejo porque la pandemia estaba a flor de piel, como uno dice, en el caso del año pasado fue en enero,
y teníamos una alta tasa de contagio, andábamos rondando los 3.500. Por lo tanto, fue un poco complejo, básicamente también por el tema de andar resguardando la salud de nuestros estudiantes, en el sentido de tener mascarillas, tener el alcohol gel, o sea, estar constantemente visitando las salas para preguntarle a los examinadores si estaba todo ok o había algún inconveniente. Y también lo que pudimos evidenciar fue una alta deserción, o sea, muchos estudiantes que finalmente estaban inscritos en el centro no fueron a rendir la PTU, me imagino por motivos sanitarios o por distintos factores personales que quizás los alejaban un poco de la presencialidad. En el caso de este año estamos en una situación un tanto distinta, dado que no tenemos una tan alta tasa de contagios en estos momentos. Claramente estamos viviendo un proceso justamente ahora en donde pareciese que los contagios están subiendo, ¿cierto? Por lo mismo bajamos a fase 3 y la PTU de este año está programada para el mes de diciembre, a diferencia del año pasado que estuvo programada para el mes de enero. Entonces, yo creo que al menos en ese sentido también puede que se dé un poco la lógica de estos estudiantes que no van, que desertan finalmente a la rendición de la PTU, pero pienso yo que puede ser un poquito menor. Ya eso totalmente distinto y si lo llevamos al ámbito de lo académico, del aprendizaje de los estudiantes, claramente hay una repercusión en el sentido de que estas clases virtuales hasta cierto punto también han alterado un poquito el conocimiento que nuestros estudiantes pueden adquirir, porque las clases virtuales tienen una característica que al generar tanto estrés visual, tanto estrés finalmente el estar pegado constantemente a una pantalla, eso también repercute en el aprendizaje que tienen nuestros estudiantes que están en sus casas, ¿cierto? Y que tienen miles de distractores también, ¿no? O sea, muchos se tienen que cocinar, muchos tienen que estar entre la clase y cuidando a su abuelita, a su mamá, por ejemplo, cuestiones bastante naturales que claramente han influido en que el rendimiento de nuestros estudiantes también se vea afectado en esta PTU. Entonces yo creo que en ese sentido esta PTU, al igual que la del año pasado, si bien hay características contextuales distintas, creo que va a ser más o menos de la misma lógica. Ya después de eso tenemos que empezar este proceso de reconstrucción probablemente de ciertas dinámicas en donde restauremos un poquito la presencialidad y eso aporta en que, por ejemplo, se puedan pasar todos los programas, todos los contenidos. Inclusive el Ministerio de Educación utilizó la priorización curricular, que todavía la están utilizando algunos centros educativos en donde los aprendizajes finalmente se distribuyen o se disminuyen en un alto porcentaje. Son muchos los contenidos que no se pasan finalmente por esta priorización curricular, entendiendo que estar en esta conexión virtual finalmente genera un estrés a nuestros estudiantes y el aspecto al menos también de la salud mental es sumamente relevante en nuestra población. Entonces, eso al menos es como lo visualizo yo. Exacto, o sea, muchos alumnos faltaron el año pasado quizás por miedo a no rendir una buena prueba, o sea, con el miedo de no contar con todos los conocimientos, de que les iba a ir mal, entonces prefirieron esperar un año, que es totalmente válido, o por miedo al contagio, o por miedo a contagiar a sus familiares. No existía la vacuna en esos momentos, entonces también el riesgo era un poquitito mayor, a pesar de todos los cuidados, había un riesgo un poquitito más alto en tema de contagios, así que es muy válido. Y también es válido, o sea, y también es importante recordar el tema de la priorización que hizo el ministerio. Eso a muchos profesores y a muchos alumnos también les liberó un poquitito la carga de no tener que estar tan ceñidos, sino aprender. Y creo que es ser esta adaptación, como dice, de poder adaptar también las mallas curriculares o los currículos a poder aprender lo que se tiene que aprender. Y lo que se va a aprender después, bueno, cuando pase un poco más la pandemia y volvamos a lo presencial, ya vamos a retomar este tema, pero también es importante recordarle a la gente, o en general a las personas que están a cargo de esto, que hay que volver poco a poco. Si se vuelve a lo presencial, tampoco es como ya 8 horas más y apréndanse todo y esto, sobresaturar a los chicos y en general a los profesores de materia. Creo que hay que ir volviendo paulatinamente. O sea, si aprendes 2, 2 y medio y después 2 y medio más y así sucesivamente. Claro. Claro, un proceso de transición el que tenemos que comenzar a vivir finalmente y algo que siempre hay que tener en consideración es la salud mental de nuestra población y de nuestros niños finalmente, porque si bien ellos están adaptados a esta tecnologización, pasan pegados viendo Netflix o jugando en la consola de videojuegos probablemente 3, 4 horas al día, finalmente esto trae repercusiones desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista mental, ¿cierto? Y eso es lo que finalmente tenemos que nosotros, al menos desde la docencia, salvaguardar.
Efectivamente, y los chicos en secundaria, que son etapas muy complejas, de repente uno no sabe qué estudiar, o sabes pero no estás seguro, o a lo mejor uno dice, no, yo quiero estudiar esto porque voy a ganar más plata, que también es válido. O sea, existen tantas cosas que es necesario que, que los profesores también sean entes que apoyen en definir a los chicos en las carreras que quieren elegir, y también darles a entender que si uno elige una carrera y después no les gusta, no les satisface, no es lo que ellos tienen como vocación, tienen toda la factibilidad de poder cambiarse, porque finalmente a los 18 años o a los 17, 18 que uno sale del colegio, elegir una carrera que es de por vida es complejo. Claro. Entonces, yo creo que también los profesores, y me imagino que la universidad también está en ese proceso de poder acompañar a los estudiantes en ese proceso. Pero hay algo que también es súper importante que consideren los alumnos postulantes, son dos elementos. El primero, entender que, claro, este proceso de pandemia finalmente nos visualizó esta vocación de nuestros docentes, en donde teníamos muchos profesores que inclusive terminaban llevando materiales físicamente a nuestros estudiantes a sus casas. O sea, algo más allá de la cuestión curricular, de la cuestión docente, sino que ya una cuestión inclusive de servicio social. ¿Cierto? El profesorado, la docencia finalmente está fuertemente vinculado a aquello, lo queramos o no. Tenemos que cumplir esa misión. Y por otra parte, entender que quizás alguno pueda a veces equivocarse en las decisiones que toma en la vida, ¿cierto? Postula o entra a una carrera que finalmente en el transcurso del tiempo no se va dando cuenta que no le gusta. Pero yo también lo que les pido es cierto grado de pasividad, en el sentido de ver también si en la práctica realmente esto me gusta o no. En el caso mío, y doy un ejemplo muy personal, yo entré a la carrera de pedagogía en historia no gustándome tanto la pedagogía, siendo un niño bastante retraído, un niño bastante tímido, la verdad, pero me gustaba mucho la historia. Sin embargo, las prácticas propiamente tal son las que tienen un efecto en mí, en donde me empieza a gustar mucho la docencia. Empiezo a dar cuenta que esto de mostrarle a la gente la historia, cómo nos hemos nutrido culturalmente de distintas culturas, cómo se están dando los procesos sociales, económicos, políticos hoy en día, finalmente era lo que me enriquecía. Y ahí es donde yo finalmente empiezo a darme cuenta que efectivamente, más allá de la historia, también me gustaba enseñarla. Entonces también entrar a una carrera es un descubrir constante, que claro, uno dice a veces, uno pone en juego quizás dinero, dinero que uno a veces inclusive no tiene, porque a veces uno tiene que endeudarse para estudiar finalmente, pero también ahí hay que tratar de siempre dar también ese espacio. Y bueno, también algo que es importante considerar es que cuando uno finaliza una carrera hoy en día, el medio académico nos ofrece múltiples alternativas en donde podemos especializarnos en áreas que quizás nos llaman más la atención. Hay magíster, por ejemplo, en el caso de la historia, en arte precolombino, en pictografía, en sociología, en antropología. O sea, ahí finalmente uno dice, ya, perfecto, termino la carrera para no dejar la media, para no perder finalmente el dinero, pero claro, después yo puedo seguir especializándome en un área que realmente me gusta y me apasiona. En el caso mío, la sociología. Yo después de estudiar pedagogía en historia estudio un magíster en sociología, porque finalmente me llamaba mucho la atención el cómo enlazar los procesos sociales e históricos y entenderlos desde su gestación, desde la Revolución Francesa, cómo finalmente, qué es lo que lleva al ser humano a generar esos procesos sociales. O sea, ahí yo generalmente hago el linkeo y me doy cuenta que eso es lo que me gusta y la historia social es uno de los ámbitos que probablemente más me gusta enseñar, pero eso uno lo va descubriendo en el camino. Entonces, hay también un mensaje alentador a nuestros estudiantes que si postulan una carrera, quedan en una carrera y por X motivo el primer año se sienten un poco desmotivados, también si pueden darle el tiempo para darse cuenta si realmente les gusta o no les gusta, yo les sugeriría esperar un poco, o sea, aguantar Exacto. y ir viendo el camino. Sí. Sí, sí, yo también entré a mi carrera, a lo que yo estudié, y claro, uno después va especializando, se va definiendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que desea hacer, y claro, los estudiantes, errar es humano, por supuesto, pero también, como dice Jaime, démosle la chance a que nos enamore la carrera que elegimos, porque por algo también la elegimos. Así que queremos darle esta esperanza también a mucha gente de que, claro, hay gratuidad, hay millones de opciones, pero también hay que enamorarse de la carrera que uno eligió. Y claro, la docencia, la pedagogía es un tema de vocación también, y es un tema de amar lo que tú quieres hacer.
Te queremos agradecer, no sé si quieres dar algunas palabras al cierre, queremos agradecer igualmente esta oportunidad de entregarnos esta perspectiva de lo que es la educación secundaria y por supuesto universitaria en lo que se refiere a la educación. Sí, básicamente agradecerle a ustedes también por darle instancia, porque muy pocas veces quizás nos toca conversar de estos temas, nos toca compartir también nuestras experiencias, lo que hemos vivido finalmente, o cómo ha sido todo este proceso súper estresante que ha sido la pandemia, desde la perspectiva de las universidades quizás, o cómo se proyecta finalmente a los centros educativos, porque como tenemos esta vinculación con las prácticas, podemos finalmente entender la generalidad. Entonces creo que ha sido una instancia bastante buena, una instancia bastante rica en el sentido de poder compartir también con la audición, con nuestros auditores, finalmente estas experiencias y cómo también hemos vivido estos procesos adaptativos desde la universidad a nuestros centros de práctica y ya obviamente hoy en día en un proceso un poco más normalizado, ¿cierto? Un poco digo porque todavía nuestros estudiantes se tienen que adaptar a las modalidades que tengan los centros de práctica. Hay muchos centros de práctica que todavía continúan con clases virtuales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, también un mensaje, como les comentaba anteriormente, alentador y motivador, a que traten de seleccionar una carrera siempre pensando en la vocación y siempre pensando en lo que van a hacer toda la vida. Y si por algún otro motivo se equivocan, siempre van a haber distintas alternativas en el sentido de que pueden quizás buscar otros rumbos o pueden especializarse en el transcurso de sus vidas en ciertas áreas que realmente les llamen la atención y finalmente sean felices, porque algo que es sumamente importante es buscar la felicidad, hacer algo que a uno le guste, algo que a uno le llene, y no estar haciendo algo que finalmente no me llame la atención ni me llene el corazón, como uno dice. Eso. Exactamente, Jaime, te queremos agradecer nuevamente esta instancia de poder estar dentro de SNE, el simposio para la educación 360. Estamos muy felices de contar contigo y por supuesto para la próxima ocasión vamos a estar felices de contar nuevamente. Que estés muy bien y un abrazo a todos los que nos están viendo en estos momentos. Chao, chao. Muchas gracias.